Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión de este curso de perspectivas europeas sobre la comunicación y el entretenimiento. El día de hoy vamos a hablar acerca de un pensador alemán, para variar alemán, ¿verdad? Estamos viendo muchos alemanes en este curso. Un pensador alemán que se llama Niklas Luhmann. Niklas Luhmann, bueno, fue ya murió. Fue un pensador muy importante en lo que se refiere a la teoría de sistemas, ¿sí? Él empezó a desarrollar, pues, más detalladamente estos esfuerzos de Bertalanffy, de Talcott Parsons en un primer momento, y empezó a tratar de hacer una teoría abarcadora, ¿no? De lo que son los sistemas. ¿De qué sistemas? De todos los sistemas. Y particularmente de los sistemas sociales, ¿no? Él, bueno, estudió Derecho. En un primer momento ingresó a la administración pública. Después, en el año 68, entró al Instituto de Frankfurt y ocupó el puesto de investigador de tiempo completo que había dejado Teodor Adorno, ¿no? Posteriormente, bueno, pues él ingresó como profesor de tiempo completo en la Universidad de Bielefeld en Alemania, y son célebres las discusiones que tenía con otro pensador que ya estuvimos hablando un poco del, que se llama Jürgen Habermas, ¿no? La polémica entre los sistemas sociales defendidos por Luhmann y la acción comunicativa establecida por Jürgen Habermas, ¿no? Jürgen Habermas, desde la lógica del marxismo, desde la lógica de esta cuestión prácticamente de unir marxismo con psicoanálisis, ¿sí? Y por otra parte, Niklas Luhmann, con una propuesta funcional estructural, ¿sí? A partir de la teoría de sistemas, ¿no? Les voy a compartir mi presentación para que podamos empezar. A ver, vamos a ver. Ahí ya está. Yo creo que todavía no. Y ahí ya está, perfecto. Bueno, pues les comparto mi presentación de Niklas Luhmann. Bien, vamos a tratar de recordar un poco, ¿sí? Acerca de aquello que habíamos visto antes. Ahí está ya. Ok, perfecto. De aquello que habíamos visto antes con relación a Habermas, para tratar de ver qué es lo novedoso de Luhmann, ¿no? Bien, he llamado esta lámina Habermas contra Luhmann porque vamos a poner acento en aquello que sabíamos de Habermas, ¿no? Habermas habla acerca de la llamada teoría de la acción comunicativa, y para Habermas la comunicación hace a lo social, es decir, cuando uno empieza a socializar en ese orden de ideas algunos significados, algunas formas simbólicas y demás, se construye lo social, ¿sí? Cuando uno empieza a compartir todo eso a través de la acción comunicativa. Habermas decía que había dos maneras de interactuar, dos maneras que constituyen lo social. Una es a través del entendimiento y otra a través de lo estratégico, ¿no? La del entendimiento, que pues, es la acción comunicativa, y la de la persuasión, que él llama acción estratégica o razón instrumental. Bueno, pues dice, la comunicación se activa a través de un sujeto, es decir, alguien decide iniciar el proceso de comunicación, se pone en contacto con otra persona y a partir de ahí empieza esa comunicación, ¿no? A partir de una serie de, decíamos, de requerimientos o una serie de disposiciones que tienen ambos al comunicarse, ¿no? Bien, el sujeto dice, persigue fines, ¿no? Es decir, la comunicación se entabla con el fin de qué? Pues de llegar a acuerdos, ¿sí? Y de que estos acuerdos legitimen acciones coordinadas en las cuales los sujetos consiguen cosas, ¿no? Bueno, pues obviamente que sin sujeto, pues no hay comunicación. ¿Por qué? Porque pues ellos son los que ponen el contenido, ellos son los que voluntariamente se interrelacionan y demás. No puede haber comunicación sin sujetos, es lo que dice Habermas, ¿no? Por último, dice, la comunicación es la exteriorización de lo que un determinado actor comunicativo pretende, ¿sí? Y el contenido se subordina a este hecho. Es decir, el actor comunicativo maneja su comunicación
a través de, nosotros decíamos, de diversos tipos de comunicación, una acción comunicativa con carácter dramatúrgico, con carácter, ¿cómo se llama?, constatativo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, a partir de ello, exterioriza eso a otro con el cual entra en contacto. Eso es más o menos lo que nos había dicho Habermas en un primer momento, ¿no? Pero ahora vemos a Luhmann. Por cierto, esta es una foto de Niklas Luhmann, ¿sí? Y Niklas Luhmann, pues, dice, en primer lugar, la comunicación ya está en lo social. Dice, nada de que hay un actor que inicia una comunicación. Dice, no, no, no. La sociedad ya está pegada, ¿sí? O sea, nosotros entramos a una sociedad donde ya están hechas, ya están dadas todas las relaciones de los individuos en lo social y están hechas a partir de diversos sistemas, ¿no? No vamos a ahondar tanto en qué tipo de sistemas o cómo son estos sistemas desde el punto de vista económico, del derecho, de la evolución de las sociedades, que Luhmann lo abarca perfectamente, pero vamos a decir que el sujeto no está solo. No es una Robinsonada en el término que usa Marx, ¿no? El sujeto, cuando está en el mundo, está pegado a una serie de relaciones, ¿no? Y dice Luhmann, esto es algo que solapa o soslaya Habermas, ¿no? Cuando él habla de un sujeto que se comunica, dice, no hay sujeto como tal. En todo caso, habría un sujeto social, es decir, una persona que está pegada a sus relaciones, ¿no? Entonces, ese sujeto es parte de un sistema y ese sistema es un sistema social, que no es otra cosa más que comunicación. Vamos a después, ¿cómo se llama?, a ver qué es esto de que sea exclusivamente comunicación. No lo vamos a mencionar en este momento, pero sí que quede claro que está pegado a una serie de relaciones. Bien, en segundo lugar dice, como está pegado a esa serie de relaciones, el sujeto que quiere comunicar, ¿sí?, pues ya interviene en esa red de relaciones que ya están hechas. En otras palabras, si yo quisiera hablar por teléfono con una persona, ¿sí?, yo utilizaría la red telefónica. Esa red telefónica ya existe antes de que yo quiera comunicarme, ¿sí? Así como existe esa red telefónica, si yo quisiera mantener un mensaje por internet con otra persona, el internet ya existe antes, ¿sí? Está como condición infraestructural anterior al deseo del actor de comunicarse. Y así como nosotros vemos una infraestructura de internet donde hay cables, donde hay antenas, donde hay máquinas que se transfieren información, bueno, antes de eso, dice Luhmann, está lo social. Lo social es algo que no vemos, tan palpable como la infraestructura de las telecomunicaciones, en el caso del internet o en el caso de la telefonía celular. No la vemos, pero está. ¿Y qué es? Pues son nuestras relaciones sociales, ¿sí? Las redes sociales ya existen desde antes. No las redes sociales que nosotros llamamos Facebook o Twitter o el que sea, ¿no? Sino que así como están esas, ¿sí?, existen desde antes las conexiones, los contactos que hay entre personas, y existe esa red social previa a la comunicación, es lo que dice Luhmann, ¿no? Y bueno, por lo tanto, dice, la comunicación, o sea, la sociedad, es un sistema. Nosotros ya habíamos visto las características de un sistema en una presentación anterior, no vamos a reiterarlas, simplemente vamos a construir a partir de ahí, ¿no? En ese sentido, bueno, pues Luhmann, el acercamiento que hace a esta teoría de sistemas es un acercamiento bastante original, ¿no? Prácticamente podemos decir que hay tres cosas que combina, ¿no? La primera es una cosa que le vamos a llamar la teoría de la forma. En un momento más vamos a saber de qué se trata, que toma de las matemáticas, específicamente de Spencer Brown, ¿sí? Después también toma una noción de la biología, ¿sí?, de un par de biólogos chilenos, Varela y Maturana, ¿sí?, que es la autopoiesis. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y por último, habla una cosa que influye mucho en él, además de la teoría de sistemas de Talcott Parsons, bueno, pues es la teoría del medio y la forma de Fritz Haidar, ¿no?, que habla acerca de la percepción. Entonces, estas tres cosas, ¿sí?, son fundamentales en el desarrollo de la teoría de sistemas que toma Luhmann y que empieza a trabajar desde ahí. Bueno, pues muy bien. Antes de seguir adelante con Luhmann, a mí me parece necesario y justo hablar acerca de cómo trabajaba Luhmann.
porque la manera en la que trabajaba Luhmann refleja específicamente su pensamiento. O sea, si nosotros entendemos cómo trabajaba Luhmann, vamos a entender todo su pensamiento. Si partimos de una explicación en la cual nos vayamos directamente a los conceptos o nos vayamos directamente a la naturaleza de su pensamiento como tal, es muy difícil que lleguemos a una buena entrada acerca del universo del humano. Bueno, para eso voy a regresar un poco el cassette. Les decía que él empieza a trabajar en la Universidad de Bielefeld, ¿no? Y entonces cuando le dicen, bueno, ¿y qué es lo que quieres hacer en la Universidad de Bielefeld? Dice, quiero hacer una teoría sociológica que abarque a todos los sistemas posibles sociales. Y dicen, bueno, pues es que eso es una tarea de locos, ¿no? Tendrías que leer muchísimo, tendrías que sistematizar mucha información, etcétera, etcétera. Y entonces Luhmann dice, sí, estoy dispuesto a hacerlo. Nosotros tenemos que pensar que cuando Luhmann empieza su tarea de investigación, no existían las computadoras. Ni siquiera se veían por ahí el desarrollo de las computadoras modernas. Luhmann lo que quiere hacer es un sistema de reconocimiento de los aportes de diversos, vamos a decir, pensadores o de diversas aportaciones en la sociología que él pudiera rescatar, ¿sí? Y que pudiera interrelacionar para saber qué aspectos podría criticar de la obra de otros y cómo podría superar esos aspectos, ¿sí? Para tal efecto, tiene que sistematizar de alguna manera la información y entonces cuando le dicen, bueno, ¿cuáles son las cosas que necesitas para tu investigación? Pues obviamente libros, una oficina, dice, y un tarjetero. Necesito un tarjetero grandísimo y necesito, pues obviamente, las tarjetas en las cuales yo haga mi trabajo. Este trabajo de Luhmann le dedica años y años y años a las tarjetas, ¿sí? Y entonces, a partir de este sistema, ¿sí? Después empieza a escribir su obra. Le dedica una buena parte de su vida a las tarjetas. Pero ya que tiene las tarjetas ordenadas, según él, entonces empieza a escribir. Y la escritura, de acuerdo con Luhmann, es la cosa más fácil cuando ya tiene orden en sus tarjetas. Vamos a ver, este sistema se le conoce con el nombre de Zettelkasten. El término es alemán y si nosotros vamos a la definición o a la traducción literal de lo que significa Zettelkasten, Zettelkasten es archivero, ¿sí? Archivero de cartón, más específicamente. Bueno, pues Luhmann, ¿cómo trabajaba? Pues aquí tenemos algunas de las notas de Luhmann, ¿sí? De su puño y letra. Bueno, pues el Zettelkasten era tomar una tarjeta tal cual, y hacer una anotación. Entonces, por ejemplo, yo tengo este libro, Teorías Sociológicas de la Comunicación, y entonces empiezo a leer y digo, aquí hay un concepto muy interesante. La teoría de sistemas entiende por observación encontrar distinciones. Ese es un concepto muy interesante, lo subrayo, ¿sí? Y lo meto a una tarjeta, ¿ok? Bien, condiciones para trabajar con las tarjetas. Primera condición, toda tarjeta tiene una marca de identidad invariable que la hace única, ¿sí? Esta marca de identidad puede ser un número específico, puede ser una combinación alfanumérica, es decir, una combinación de letras y de números, lo que ustedes quieran, pero que le dé una identidad a la tarjeta. No es el título de lo que se está hablando, es una marca de identidad. Puede ser la tarjeta 1, la tarjeta 89, la que ustedes quieran. O la tarjeta 1A, 1, quién sabe qué, la que ustedes decidan, ¿sí? Tiene que tener una marca de identidad que la haga totalmente única. Segunda condición. El contenido, que es lo que acabamos de leer, pues puede ser un concepto, dice una definición, una cita textual, una paráfrasis o una idea, lo que ustedes quieran. A propósito de este libro que estoy leyendo, ¿no? Además, la fuente. ¿Qué quiere decir la fuente? ¿De dónde estoy sacando esto? Lo estoy sacando de este libro que se llama Teoría Sociológica de la Comunicación y le pongo ahí su referencia. ¿Correcto? Y por último, y esto es lo más increíble, ¿sí? Pues
Esta tarjeta tengo por fuerza que enlazarla con otra tarjeta que ya está en el tarjetero. Es decir, cuando yo termine de hacer la tarjeta, pongo abajo ver tal otra para determinar una ligazón con el tema. Por ejemplo, estoy hablando de sistemas, estoy hablando de Luhmann, veo la definición de sistemas y abajo puedo ligarla a otra tarjeta que sea definición de sistemas según Bertalanffy, Lanfi, definición de sistemas según Manuel Martín Serrano, definición de sistemas, etcétera, etcétera. Tengo muchas tarjetas. La situación aquí es que todas las tarjetas tienen la obligación de conectarse con otra tarjeta del tarjetero. Vaya antes o vaya después. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué novedad tiene eso? Cuando uno está trabajando y está escribiendo un determinado artículo en donde pone la comparación entre 2 o 3 autores, si tú tienes bien preparadas esas tarjetas, puedes ir a las tarjetas, las sacas, las seleccionas, ves los enlaces y entonces, ojo, puedes ir hacia arriba, es decir, hacia temas que estén ligados. Puedes ir hacia abajo, es decir, puedes ir hacia definiciones que estás buscando, la definición de sistemas. Puedes ir hacia un lado, es decir, autores, Habermas, Luhmann, Bertalanffy, Martín Serrano, ¿sí? O puedes ir hacia el propio tarjetero, que es una obra en concreto, que es este libro, desde donde cual sale. Por lo tanto, tarde o temprano, todas las tarjetas terminan conectadas. Esta tarjeta no está sola, sino que está pegada hacia una asignatura superior, esta hacia un concepto inferior, esta hacia un autor y esta hacia una obra o referencia. De tal suerte que la tarjeta no está sola, la tarjeta está pegada a una serie de relaciones. Cuando nosotros hablamos de relaciones, hablamos de un sistema. ¿Sí? En otras palabras, si yo voy siguiendo el recorrido hacia abajo, de un concepto a otro, voy sacando una tarjeta que me manda a otra tarjeta que tiene el mismo concepto, que me manda a otra tarjeta que tiene el mismo concepto, que me manda, aunque son cada una distintas porque están tratando de distintos autores. Ese viaje que está conectando las tarjetas, ¿sí? Es muy importante. Ese viaje que conecta las tarjetas, ¿cómo las va relacionando? Independientemente de las tarjetas, ¿sí? Independientemente de las obras, ese viaje se llama comunicación. Las tarjetas se están comunicando. Las tarjetas tienen una relación que no se puede ignorar. Esa relación puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, pero están pegadas como un sistema. Entonces, ese sistema funciona independientemente del sujeto que inició el sistema. ¿Sí? Estas tarjetas las han empezado a sistematizar, es decir, las han escaneado. ¿Sí? Y entonces ustedes pueden encontrar el Zettelkasten de Luhmann con la letra de Luhmann en la Universidad de Bielefeld. Ponen en el buscador Zettelkasten Luhmann y van a ver las tarjetas. Y ustedes pueden hacer el recorrido, es decir, pueden ir a otras materias, pueden ir a otros autores, pueden ir a otros conceptos o pueden ir a la obra original. O sea que en la obra original de este libro me salieron 50 tarjetas. Yo las puedo ver cada una de ellas por separado o puedo ver cómo esta obra conecta con otras obras, con otros autores, con otras materias dentro de la tarjeta. Y si yo lo hago en digital, es decir, con las escaneadas, yo puedo irme de una a otra y puedo seleccionar el recorrido. No, ahora me voy a una materia más. No, ahora me voy a ir a un concepto más. Ahora me voy a ir hacia la obra misma. Todo está conectado. Eso es un sistema. Importa la tarjeta. La tarjeta en sí no importa. Lo más importante son las relaciones. Esas relaciones que conectan a todas las tarjetas es lo que nosotros llamamos desde la teoría sociológica de Luhmann comunicación. Las conexiones, no las tarjetas. Las tarjetas no importan como tal, sino las conexiones que son capaces de lograr. Entonces, esto es muy importante porque lo mismo pasa cuando Luhmann piensa acerca del sistema social. No está pensando en mí, no está pensando en ti, no está pensando en Pepito o en Chuchita, no. Esos son
tarjetas nada más. Pero lo que importa en las tarjetas no son las tarjetas, sino lo que las tarjetas conectan. O sea, cómo está conectado todo con todo. Y eso, esa cosa que está conectando las cosas, es lo que Luhmann llama comunicación. ¿Sí? Bueno, pues entonces, para hacer una tarjeta, ¿qué es lo primero que tengo que saber? Lo primero que tengo que saber es distinguir, ¿correcto? Distinguir si esto que estoy leyendo es importante, si no es importante, si debiera conservarlo, si no debiera conservarlo, si es un concepto, si es una idea. Tengo que distinguir, ¿correcto? Y en este orden de ideas, dice Spencer Brown, cuando uno hace una distinción, divide al mundo, ¿sí? Por ejemplo, haces una distinción ¡pac! Entre, voy a considerar esto bueno, por lo tanto lo que está de este lado es malo. Y en una distinción, dice Spencer Brown, siempre hay un lado marcado, ahí hacemos la distinción, y un lado que no está marcado, ¿sí? ¿De qué depende que nosotros marquemos o no marquemos, ¿no? Las cosas? Bueno, pues aquí Spencer Brown nos dice, esto es una forma. Una forma es una división entre algo que hemos señalado de un lado y algo que está señalado del otro, ¿sí? Le damos más prevalencia siempre a un lado, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, hay en ética una división entre el bien y el mal, regularmente pensamos acerca del bien. Dejamos allá lo malo, pero tenemos en mente siempre que debemos de pensar en el bien, ¿no? O debemos de dar cierta prevalencia. Bueno, pues en este orden de ideas, ¿sí? Aterrizando en la terminología de los sistemas, podríamos decir que un sistema, la primera división que hace, la primera forma, ¿sí? Es qué es un sistema, ¿sí? Y cómo ese sistema se distingue del entorno o del medio en el cual está trabajando. Esa sería una distinción muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene sistemas, ¿no? ¿Sí? Y entonces, bueno, pues, ¿qué le dice a una célula que es parte del hígado o que es parte de los riñones? Pues las células van marcando su territorio, ¿no? O sea, yo soy riñón, no soy hígado. Ah, bueno, muy bien. Pero, ¿cómo llegan a esa identidad? ¿Cómo es que solitas se van distinguiendo, sí, unas de otras? Bueno, pues a partir de estas relaciones que tienen las células que tienen las mismas propiedades dentro de un sistema y que van articulando hacia arriba o hacia abajo sistemas cada vez más complejos. La célula se vuelve tejidos, los tejidos órganos, los órganos sistemas como el sistema digestivo, por ejemplo, y el sistema digestivo junto con el sistema límbico, junto con el sistema nervioso, junto, etcétera, etcétera, dan como resultado a una persona, ¿no? O en términos de la teoría de sistemas, no se le dice persona, se le dice un sistema psíquico, ¿no? Un sistema psíquico que integra todo el resto de los sistemas hacia el interior. Yo sé que es feo, ¿no? A lo mejor, ¿cómo un sistema? Pues sí, estamos hablando en términos estrictamente científicos, ¿no? Entonces se le dice sistema psíquico. Ok, bueno, pues entonces, hablando de esta distinción entre qué es sistema y qué es entorno, si seguimos con Spencer Brown, cada vez que nosotros hacemos una forma, es decir, trazamos una distinción, a partir del número de distinciones que hayamos trazado, pues se complican las cosas, ¿no? La primera operación, dice, es una distinción, pero las operaciones que generan distinciones crean sentido. Por ejemplo, imagínense en el caso de nosotros yendo a un lugar donde hay esquimales. ¿Sí? Todas las distinciones que se pueden hacer son críticas para las personas que están en una determinada situación. Es decir, por ejemplo, el esquimal, ¿sí? Como vive en un paisaje que está lleno de blanco, distingue mucho más detalladamente los distintos matices del blanco. De tal suerte que sabe que el blanco que está de ese lado es un hielo que lleva muchísimo tiempo y que es totalmente firme y que no se va a deslizar y que, ¿no?
A diferencia de este blanco que está acá, cuya capa es una capa superficial en donde uno puede deslizarse y puede romperse fácilmente. Eso no lo vemos de manera tan detallada los que vamos de visita allá, porque ellos han hecho una serie de distinciones sobre el blanco. Para nosotros, el blanco es una distinción, lo que es blanco y lo que no es blanco, ¿sí? Es una forma en la que está de un lado blanco y del otro lado todo lo que no es de blanco. Pero ellos hacen una serie de distinciones a partir del blanco. El blanco que es, no sé, azulado, el blanco que es medio grisáceo, el blanco que es parecido al café, el blanco que es parecido, no sé, puede sonar tonto, pero el número de distinciones que se hacen sobre una determinada cosa nos aporta más información. Las distinciones están para aportar información. ¿Y la información que es una selección arbitraria que hacemos de todas estas distinciones, ¿no? Arbitraria, ¿por qué? Porque dependen del observador. Entonces, dice acá, entre más distinciones, ¿sí?, más observaciones. Y en este sentido no hay que entender la observación exclusivamente como algo de vista. He puesto el acento en la vista para que esto sea mucho más didáctico, mucho más fácil de entender. Pero cuando nos referimos a observaciones, podrían ser sonidos, ¿sí? Podrían ser texturas. Hay personas invidentes que a partir de distinguir distintas superficies, valga la redundancia, pueden establecer diferencias entre ellas y eso obviamente les aporta información, ¿correcto? Información a su sistema psíquico, a su sistema de procesamiento de esa información que les ayuda a distinguir entre el sistema y el entorno, ¿no? Muy bien. Entonces, dice acá, entre más observaciones, pues hay más información. Y entre más información, pues hay más necesidad de orden, ¿sí? Finalmente, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una búsqueda en Google, si nosotros ponemos una cosa muy fácil, como por ejemplo mesa, pues salen millones de cosas, ¿no? Hacemos una distinción, mesa, pero no solamente mesa, trazamos una nueva diferencia. Mesa de centro, los resultados se reducen. Pero no nada más eso, trazamos una nueva distinción. Mesa de centro de mármol, salen menos. Es decir, mientras más distinciones hagamos, las observaciones se van haciendo más manejables. La cantidad de opciones que tenemos en un primer momento son caóticas. Cuando vamos depurando todas esas observaciones, todo va entrando en orden, ¿ok? Y entonces eso nos permite diferenciarnos del entorno, ¿ok? Bueno, en este orden de ideas dice Luhmann, todos los sistemas, ¿sí?, están abiertos a procesar información. Todos los sistemas están abiertos. Eso les permite adaptarse al entorno, ¿sí? Adaptarse, sobrevivir, ¿no? Porque están recibiendo información de afuera, la procesan adentro y se empiezan a adaptar, ¿sí? Por lo tanto, todos los sistemas están informacionalmente abiertos. Están recibiendo las distinciones que hacen del entorno que les permite adaptarse. Pero organizacionalmente están cerrados. ¿Qué quiere decir que organizacionalmente están cerrados? Que el hígado no empieza a cambiar de la noche a la mañana y dice, bueno, pues ya no voy a hacer pulmón. No, no, no. Las funciones del interior del sistema están dadas y esas funciones organizacionalmente no van a cambiar. El hígado no puede decir, bueno, pues ahora organizativamente quiero ser el riñón. ¿Por qué no? No, no, no. Cada quien cumple una determinada función y en eso se especializa. Organizacionalmente están cerrados, informacionalmente están abiertos para cambiar, ¿no? Entonces dice, para diferenciarse de su entorno, el primer producto del sistema es el sistema. Es decir, para que la célula pueda trabajar como célula y recibir la energía, procesarla junto con la información, generar un trabajo y seguir adelante, lo primero que tiene que hacer es producirse como célula. Sé que suena medio tonto, pero el primer producto del sistema es el sistema. Y ya después para lo que es hecho. Si nosotros pusiéramos esto en palabras de Luhmann, diríamos, el primer producto que tiene que hacer una computadora para ser computadora es manejar todos los sistemas internos para que ya después uno pueda meter más información
o pueda utilizarla para otra cosa. La máquina de tortillas, aunque va a producir tortillas, lo primero que tiene que producir es sus propias condiciones para que los elementos se relacionen de una manera que pueda producir tortillas. Es decir, el primer producto del sistema, pues no es el producto, sino es el propio sistema. ¿Sí? En el caso de nosotros, de los humanos, hablando de nuestro sistema inmunológico, el primer producto de nuestro sistema pues, somos nosotros como sistema. Rechazar los agentes extraños y generar nuestras propias defensas. ¿Sí? Los sistemas autónomos lo que hacen es tener una retroalimentación que les permita adaptarse de la información de afuera, corregirlo hacia adentro y producirse hacia adentro. Producirse hacia adentro. Es decir, el primer producto de nosotros somos nosotros mismos. Nosotros vamos a producir cosas, nosotros vamos a producir zapatos, vamos a producir teléfonos, vamos a producir algo. Pero el primer producto de nosotros mismos no son los zapatos como tales, sino somos nosotros mismos para rendir haciendo eso. La palabra autopoiesis, eso es lo que refleja, ¿no? Autopoiesis viene del griego poética o poiesis, que significa producción, ¿sí? Y auto significa una autorreflexión, es decir, una cosa propia, ¿no? Entonces, si es autopoético, es nuestra propia producción, es decir, nosotros somos producto de nosotros mismos, en el sentido que el primer producto que producimos somos nosotros y después lo que tenemos que hacer. Si nosotros hacemos zapatos, para hacer zapatos nos tenemos que producir primero a nosotros mismos para que podamos rendir en la producción de zapatos. Entonces, todos los sistemas son autopoéticos. Primero, crean su propio sistema y después, ¿para qué es el sistema que están creando, ¿no? Bien, en ese orden de ideas dice, cuando se diferencia del entorno, el sistema se clausura, es decir, pone un límite organizacionalmente hablando, pero queda abierto informacionalmente hablando para el cambio, ¿no? Para poder adaptarse. Este sistema es autorreferencial. ¿Qué quiere decir que es autorreferencial? Porque el sistema se ve a sí mismo y va corrigiendo. Cuando entra un agente patógeno a nuestro sistema, pues ¿qué es lo que hace? Empieza a hacer un chequeo así. Oye, esto no es de nosotros. Esto no es mío. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Lo envuelvo, lo saco, ¿no? Pero lo primero que hago es una autorreferencia. Me estoy checando por adentro, me estoy armando por dentro para distinguirme de lo de afuera, ¿sí? Y entonces, eso es como funciona. ¿Qué tiene que ver esto con la comunicación? Pues para que haya comunicación, la comunicación necesita primordialmente a un sistema para organizar el resto de los sistemas, ¿sí? Nosotros estamos hablando en términos de salud, en términos del cuerpo humano, ¿sí? El sistema digestivo, con el sistema límbico, con el sistema nervioso, etcétera, etcétera, ¿sí? Tienen una red de relaciones que son prácticamente automáticas y que coordinan toda su acción. Esa coordinación o acoplamiento estructural que se mantiene se hace gracias a cómo se interrelacionan estos sistemas. Y esa interrelación de sistemas se llama comunicación, ¿sí? La comunicación es aquella que establece esas relaciones entre los sistemas, ¿no? Bueno, entonces dice acá, hay una prelación de las funciones. ¿Qué quiere decir prelación de las funciones? Que incluso, ¿sí? Las funciones están por encima de los elementos como tales o de la identidad como tal, ¿no? Lo voy a poner en otros términos. Si a mí me deja de funcionar el corazón, Dios no lo quiera, tocamos madera, ¿no? Pues, ¿qué es lo que pasa con mi corazón? El corazón puede ser sustituido por algo, ¿sí? Por otro corazón o por un corazón mecánico, es decir, una máquina que cumpla la misma función. Me sacarán el corazón igual, ay, mi corazón, que era bonito, que era el mío, ok, pero esta cosa, ya sea otro corazón o ya sea un corazón mecánico, está cumpliendo la misma función y lo que importa no es entonces el corazón en sí, sino la función que cumple para mantener a todo el sistema unido. Lo importante es la función, no el objeto, no el corazón mecánico, no el corazón orgánico que me han trasplantado. Lo que importa es la función y la función lo que hace es viable al sistema.
Por lo tanto, las funciones son más importantes que los elementos del sistema. Es lo que dice la teoría de sistemas, ¿no? En este orden de ideas dice, el sistema es un conjunto organizado de las relaciones entre los elementos. No de los elementos, sino las relaciones que pueden tener los elementos. O las relaciones que tienen los elementos. Decimos aquí, las relaciones establecidas entre los elementos le dan propiedades emergentes a los sistemas. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir, así como decía Bertalanffy, que las relaciones, ¿no? El todo es más que la suma de sus partes. ¿Qué quiere decir que es más de la suma de sus partes? Si yo prescindo de una parte, no es que sea desechable. Lo que pasa es que si yo quito un corazón y pongo otro con la misma función, seguirá adelante el sistema. De tal suerte que lo que se pretende es la viabilidad del sistema, no de un elemento en sí. Los elementos no importan, lo que importa es la relación que tiene con el todo. Una tarjeta no es importante, lo que importa es cómo está conectada con el resto del Zettelkasten, cómo está conectada con todo el conocimiento. Cuando yo tengo una idea, cuando me dicen que lea algo, si llega a mi cabeza y no lo conecto con una idea anterior, no lo conecto con una vivencia, no lo conecto con una experiencia, entonces eso no se queda. Lo que está afuera se llama información. Cuando está dentro y se empieza a conectar con todo lo que tengo acá, entonces se llama conocimiento. Por lo tanto, la cosa en sí no importa. Lo que importa son las relaciones establecidas entre esas cosas, porque esas relaciones van creando redes cada vez más complejas que van articulando sistemas mayores, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas dice, las relaciones establecidas entre los elementos son funciones, ¿sí? Y esas integran a los sistemas, ¿correcto? O sea, este teléfono no es que quiera o no comunicarse con la torre que está allá. En realidad, este teléfono no importa. Si yo no lo hago con este teléfono, lo hago con este otro que tengo acá, ¿no? Y si no, lo hago con alguno otro, ¿no? ¿Me explico? No importa tanto el teléfono, la cosa en sí. Lo que importa es la relación que tiene ya con el resto de la red, con el resto del sistema. Por lo tanto, los elementos son irrelevantes a los sistemas constituidos. Es decir, si este teléfono deja de funcionar, pues no le pasa nada al sistema. Hay una relación menos, ¿sí? Hay una relación menos. Pero esto, ¿qué consecuencias tiene cuando estamos hablando a nivel sociológico? Exactamente. Cuando estamos hablando a nivel sociológico, decimos que lo verdaderamente social es las relaciones que se tienen entre los individuos, pero no los individuos. Por lo tanto, no nos interesan los individuos en lo particular. En otras palabras, cuando hablamos de sistema social, no estamos hablando de personas. Para nada estamos hablando de personas desde la perspectiva de Luhmann. Estamos hablando de cómo esas personas posibilitan funciones o relaciones que superan su nivel estructural de persona. Por ejemplo, en el mercado, ¿sí? De repente, las decisiones de N cantidad de personas hacen que aumente la demanda o que baje la demanda de algo, ¿sí? ¿Se le puede atribuir a una persona en particular? No, sino a las relaciones que hay entre las personas que se han comunicado acerca de cierta posibilidad de inversión, ¿sí? Y entonces han movido el mercado, de tal suerte que el mercado pareciera tener mente propia e incluso se maneja ya independientemente de su autor, así como el Zettelkasten tiene pegadas ciertas relaciones que ya no se pueden modificar, ¿sí? El mercado empieza a tener eso, ¿sí? La inteligencia artificial funciona de esta manera. Nosotros dejamos puestas las conexiones, encendemos y la inteligencia artificial empieza a hacer relaciones entre las cosas, de tal suerte que no importan tanto los elementos, sino cómo va conectándolo todo. Ya no es información, ya cuando lo procesa, lo intelige, lo conecta y entonces empieza a evolucionar ese conocimiento, ¿sí? No importan tanto los elementos, sino las relaciones. Y esto es a lo que nosotros llamamos comunicación. Dice Luhmann, lo social en el sistema social no está dado, pues, por los seres humanos, ya lo dijimos, ¿no? Está dado por las relaciones que vinculan y que organizan al cuerpo social, ¿no?
Y todas esas relaciones reciben el nombre de genérico de comunicación. Es decir, estamos hablando de toda esta interconexión. Y en esta lámina, por ejemplo, tenemos ahí las rayas, denominan las relaciones que hay. Los puntos se llaman nodos, ¿sí? Esos nodos están conectando cosas, ¿sí? No es que un nodo conecte todo lo demás, pero si ustedes se fijan, hay nodos muy importantes, es decir, hay nodos que conectan muchas cosas, ¿sí? Y hay otros que pues tienen pocas relaciones, pero todos están interconectados, todos están comunicados, ¿sí? Las relaciones son las comunicaciones establecidas entre esos sistemas. Todo esto, toda esta interconexión que se ve, toda esta malla, es una cosa que se llama sistema social. Un solo sistema que tiene muchas conexiones, ¿ok? Dice, por lo cual, dice, la sociedad está constituida por comunicación, no está constituida por seres humanos. De hecho, el ser humano pues es una parte, un nodo de comunicación, pero si estuviera o si no estuviera una determinada persona, no importa tanto para el cúmulo de relaciones que ya están establecidas, ¿sí? En este orden de ideas dice, la comunicación es un sistema que engarza o sirve como integrador de otros sistemas. ¿Qué otros sistemas? El económico, el de derecho, el de etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos sistemas. Y dice, en este caso, es una reflexión personal que yo les puse ahí, las redes sociales virtuales, es decir, estamos hablando de Facebook, Twitter, todas esas, ¿no? Dice, existen antes de que los actores entren en contacto. Es decir, cuando yo voy a poner mi mensaje, pues mi terminal ya está conectada a Internet, que está conectada a un servidor, que está conectada a la compañía de Facebook, o a la compañía de Twitter, o a la compañía de Instagram, a la que ustedes quieran, ¿no? Todas estas relaciones ya están hechas antes de que llegue el sujeto a comunicarse, ¿sí? En este orden de ideas, lo importante es que ya está hecha la red. El sujeto interviene en la red, ¿sí? Pero en una red que ya está hecha, ¿correcto? Por eso es que para algunos les parece que Luhmann piensa al revés. Siempre hemos pensado el fenómeno de la comunicación como algo que inicia, y después termina, y cuando nosotros terminamos vemos que está en la recepción. Dice Luhmann, no, 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 empecemos desde atrás. Si hay recepción porque hay una red que permite esa recepción. Esa red puede ser una red humana, ¿sí? Es decir, yo le estoy hablando con alguien, entonces quiere decir que antes de hablar con alguien tuve que tener esa relación. O sea, ¿por qué hablaría con alguien si no? ¿Sí? Si no existe, ¿ok? Si yo voy a hablar de un mensaje que voy a mandar ya sea vía telefónica o por internet, quiere decir que antes de que yo lo haga, pues ya existe esta red para que pueda yo transferirlo, enviarlo y recibirlo. Por lo tanto, los que piensan en que primero se manda el mensaje, lo dice Luhmann, están mal. Lo primero que hay que hacer es construir la red, ¿sí? Y después viene el proceso de envío, ¿no? En este orden de ideas, y esto es muy, muy, muy difícil de entender a veces, dice, los sistemas sociales operan sobre la base de la comunicación, es decir, lo que pega a la sociedad es la comunicación, entendida, como ya dijimos, como todas estas interrelaciones que tienen, ¿sí? Dice, sobre la base de la comunicación, la conciencia, dice, mientras que los sistemas psíquicos operan sobre la base de pensamientos, representaciones y percepciones. Y para esto ya dijimos que Luhmann dice que una persona como tal, yo, ustedes, cada uno de ustedes, no es otra cosa más que un sistema psíquico. ¿Qué es un sistema psíquico? Un sistema psíquico es una combinación de sistemas que están articulados y acoplados para funcionar como uno, ¿sí? A mí mis pulmones ayudan a mi viabilidad en el medio, en el entorno, combinados con mi corazón, combinados con, etcétera, etcétera, ¿no? Yo en sí soy un sistema que integra muchos sistemas, ¿sí? Y yo como sistema psíquico, ¿sí? Para entrar a la sociedad me comunico, ¿sí? A través de un fenómeno de conciencia. Mientras yo tengo mis pensamientos individuales, cuando los expreso en la sociedad, entro en la red de la sociedad. Y entonces esos pensamientos se vuelve conciencia a nivel social. Es como si fuera un líquido que empieza a verterse y se derrama, ¿no? ¿Sí? Más o menos esa sería la idea. Es difícil de comprender, yo sé, está muy, muy elaborado, pero pues aquí vemos
El modelo tradicional que nos habla de una situación casi lineal, ¿no? Podríamos decir, en donde hay el mensaje que viaja y llega al receptor. Si nosotros pensamos en términos lumanianos, diríamos, hay una red. Esa red está antes del mensaje. Y si A quiere entrar en contacto con B, pues entra en contacto con B, pero regresa, ojo, una vez que tuvo contacto con B, hace una serie de ajustes a su propio sistema. De tal suerte que la comunicación no se queda en el receptor B, sino que regresa, por así decirlo, al emisor, no al receptor, al emisor. No para que el receptor se convierta en emisor, sino para que el emisor revise la reacción del receptor y recalibre, si es necesario, recomunicar. Entonces es algo completamente raro o completamente extraño a lo que nosotros habíamos pensado, ¿no? Que implica 4 operaciones básicas. Ahorita vamos a ver cuáles son esas 4 operaciones. Pero en suma quiere decir que yo me comunico y después de comunicarme, ¿sí? Pienso en que si aquello que comuniqué fue enviado de la mejor manera, le permite al otro tener las distinciones y la información necesaria para poder procesar esta información, ¿sí? Y entonces recalibro. Sé que es difícil pensar esto en términos humanos. Pensémoslo en términos de máquinas. En términos de máquinas, ¿qué pasaría si Alexa o si Cortana o el que ustedes quieran, ¿no? Siri, se comunica conmigo? O sea, primero tiene que existir toda la infraestructura necesaria, ¿sí? 1. 2, tienen que empezar a distinguir lo que yo le digo, ¿no? Digo, oye, dime cuál es el clima para mañana. Y entonces Siri empieza a decir, ¿el clima para mañana de dónde? De aquí, de donde estoy yo, de Mérida o de México o de dónde, ¿no? Y le dices, ay, bueno, es que eso es lógico. No, no es que sea lógico, lo que pasa es que es lógico para nosotros, pero para el sistema no. Ese es un sistema que está procesando la información que yo le doy. Llega información a ese sistema, la empieza a procesar a partir de las distinciones que tiene, ¿sí? Y una vez que distingue, entonces sale un resultado. Y entonces yo me doy cuenta. Yo que le dije a Siri, pensamos que Siri es B, yo le digo a Siri, dime cómo está el clima de mañana. Y Siri me dice, ¿de dónde? Entonces yo rectifico. Ah, pues sí, de Mérida, perdón, el clima de Mérida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la comunicación vuelve a mí. No se queda en el receptor como en la visión, vamos a llamarle tradicional, sino que en la perspectiva lumaniana regresa a mí para que yo pueda recalibrar desde mi perspectiva como sistema. Es decir, yo me regresa la información y en mi interior empiezo a buscar, esto era lo que quería, a ver, voy a checar otra vez, no, no era lo que yo quería. Entonces, reinicio el proceso, ¿ok? De hecho, bueno, acá están las 4 operaciones de las cuales estábamos hablando hace un momento. Digamos que A o la máquina A, para que sea más fácil, ¿sí? Cuenta con cierta información, ¿sí? Esa información que tiene Siri me la da a conocer. ¿Cómo me la da a conocer? Diciéndome, el día de hoy la temperatura es de 28 grados centígrados y hay probabilidades de que llueva en la tarde, ¿ok? Pero cuando me dice esto, pues yo que inicié el proceso, empiezo un proceso de procesamiento de la información, valga la redundancia, ¿no? Esa información se convirtió en dar a conocer y ese dar a conocer para mí se convierte en entendimiento. El entendimiento es proceso de la información, chon, 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 ¿no? Y la información que proceso va en 2 vías, en 2 vías. Esas 2 vías es entender lo que me está diciendo, es decir, entender literalmente que me está diciendo que estamos a 28 grados, pero además entender cómo me lo está diciendo. ¿Sí? Por ejemplo, si mi madre me dice, como ella ve mi cuarto, tiene una información que le permite distinguir entre ordenado, no ordenado, sucio, limpio, y entonces me da a conocer algo. ¿Qué me da a conocer? Tienes que limpiar tu cuarto. Y entonces yo lo entiendo. Y lo entiendo en 2 vías. Me está diciendo que limpie mi cuarto. Pero además, ¿cómo me lo está diciendo? Me está haciendo un reclamo acerca de que el cuarto debería de estar limpio.
Y es una exigencia mínima que ella está estableciendo hacia mi estancia en la casa. Es decir, es entender no solo el mensaje, sino la relación que viene con el mensaje, la manera o el cómo está establecido ese mensaje. Es ese entendimiento, ¿no? El que dice Luhmann. O sea, no nada más estoy recibiendo la información, sino el procesamiento de la información es muy importante. Y por último, yo acepto o rechazo, ¿sí? Porque a lo mejor me dice, pensamos que en los esquemas básicos que teníamos de retroalimentación, decíamos, ¿y cuál es la retroalimentación? La retroalimentación es, vas y haces tu cuarto. Pues no, la retroalimentación puede decir, sí acepto o rechazo completamente que lo tenga que hacer. Es más, no lo voy a hacer. ¿Sí? Ya entendí, ¿sí? Entendí la información que me diste, pero también no me gustó el tono que usaste y no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el tono no me gustó. O todo lo contrario, ya entendí, lo voy a aceptar, pero lo voy a aceptar simplemente porque me lo dijiste de una manera muy bonita, ¿no? Aunque pues, yo no le veo sentido a arreglar el cuarto. O sea, este proceso de entender implica no nada más saber qué es lo que se está diciendo en términos informativos, sino también cómo me lo está diciendo y la conciencia que genero a partir de todo esto para yo tener una reacción. Hasta allá llega la comunicación. Por eso es que se dice que Luhmann piensa las cosas al revés, ¿sí? Porque está pensando que el receptor no es un simple receptor. Cuando llega la comunicación, desde el punto de vista de Luhmann, es cuando realmente empieza el proceso de comunicación. Porque llega la información, hay un procesamiento y finalmente se hace algo con esa información, es lo que está diciendo Luhmann, ¿sí? O sea, no es tan importante el envío, sino cómo se recibió y cómo se procesa, ¿sí? Bueno, esto para que sea más fácil de entender, ¿sí? Es lo que Luhmann llama una doble contingencia. ¿Qué es la doble contingencia? Ego y alter, es decir, dos sistemas psíquicos, dos personas, ¿sí? Que son sistemas cerrados, autorreferenciales, y operan de manera no transparente entre sí. Madre santa, ¿qué quiere decir esto? Pues yo lo pongo como una partida de póker. Está el jugador A y el jugador B. En una partida de póker, pues el jugador A pide 2 cartas, cuando en realidad tiene buen juego, ¿sí? ¿Y por qué pide 2 cartas? Porque el jugador B tiene que procesar esa información que acaba de recibir. ¿Sí? Esa información que procesa el jugador B es, ha pedido 2 cartas, tal vez no tenga buen juego, ¿sí? Esa es la información que procesa. Pero en el entendimiento del mensaje dice, ¿o qué tal si me está haciendo creer que no tiene buen juego y me está poniendo una cara de póker, es decir, una cara que no muestra mayor información para que yo me vaya con la finta de que efectivamente no tiene buen juego? Entonces, si ustedes se fijan aquí, ¿sí? El jugador B no está pensando nada más en la recepción del mensaje. Está procesando el mensaje y está procesando las intenciones del jugador A, de tal suerte que esto se convierte en, ¿qué estoy pensando de la comunicación? ¿Qué estoy pensando de mí en esta situación? Es decir, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Voy a aceptar o voy a rechazar esa comunicación? ¿Voy a aceptar que él está dándome información de valor que no tiene juego y en consecuencia voy a operar de esa manera o no? Y además estoy pensando, ¿qué es lo que él puede estar pensando acerca de mí, pensando acerca de él? Sí, entonces quiere decir que él me ve como un jugador novato y por eso me está haciendo creer esto. Esa doble contingencia es cuando nos comunicamos, cuando dos sistemas que están cerrados, que no son transparentes, no somos transparentes, ¿no? De tal suerte que no sabemos cuál es la intención del otro jugador, si tiene o no tiene buen juego, porque no podemos ver a través de él. Bueno, dos sistemas, cuando se comunican, juegan con sus expectativas. Esto lo entendemos bien cuando tenemos vida en pareja, ¿no? Cuando tenemos vida en pareja y vamos ahí en el coche y, y la chica con la que salimos dice, ay, mira, han puesto un nuevo restaurante. Eso que ha dicho esa chica, que tiene valor de información, ¿sí? Que lo da a conocer, entra a mi sistema psíquico, lo proceso
en mi entendimiento, y pues no me está diciendo exclusivamente que hay un nuevo restaurante. También me está diciendo, por la relación que llevamos, que tiene hambre o que quiere visitarlo, ¿sí? Depende de mí entonces cómo puntúe la relación. ¿Qué quiere decir esto? Que se abre un marco de expectativas de mi respuesta hacia lo que ella me está diciendo y un marco de expectativas de cómo va a reaccionar ella sobre mi respuesta. Es decir, no tiene nada que ver ya aquí el mensaje, sino la reacción al mensaje. ¿Qué voy a hacer cuando recibo el mensaje? Es lo que dice Luhmann. Entonces, hay una doble contingencia. ¿Qué es una contingencia? Una contingencia es algo que no es necesario ni imposible, pero que puede ser de otra manera. Es decir, es un universo de opciones. Yo le puedo decir, sí, ya el otro día me hablaron de ese restaurante y no es tan bueno. Y pensar que con eso va a morir la cosa. Aunque podría continuar ella diciendo, pues yo he tenido información contraria y mis amigas dicen que está muy bueno. O bien, en una segunda opción, podría decir, oye, ¿te gustaría ir a visitarlo? Y entonces abrir la posibilidad de que ella diga que sí o que no, que acepte o que rechace. O podría ser otra serie de cosas más. Esta doble contingencia habla de que hay una serie de expectativas abiertas con respecto a mi reacción a lo que me está diciendo ella. Y obviamente, una vez que yo diga algo, una serie de expectativas con relación a lo que ella espera que yo diga. Todas esas expectativas se ponen en juego, es como un juego de azar para que dos sistemas finalmente se acoplen, ¿sí? Esta doble contingencia es la comunicación per se. ¿Cómo es posible que dos sistemas que están apartados, clausurados organizacionalmente, pero abiertos a la información, puedan, puedan acoplarse, perdón, uno al otro y resuelvan los mismos intereses? Porque finalmente, cuando hablamos de sociedad, hablamos de esta posibilidad de interacción entre ambos sistemas psíquicos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, dice acá, la doble contingencia abarca las expectativas de uno, las expectativas de otro y las expectativas sobre las expectativas de ambos en esta situación, ¿sí? Los sistemas, entonces, desde el punto de vista de Luhmann, ¿sí?, ya no están preparados de manera primaria en lo que se refiere a la familia como en un pasado, ¿sí? ¿Y por qué no? Porque antes, en otras épocas históricas, la gente no estaba teniendo tantas interdependencias, no estaba tan conectada. El día de hoy estamos conectados todo el tiempo, todo el tiempo. Y cuando digo conectados, no nada más es en el sentido social, sino en el sentido virtual, ¿no? Estamos ya dependiendo de una serie de cosas, ¿no? Entonces, Luhmann distingue entre lo que son los sistemas sociales y los sistemas psíquicos. Yo como sistema psíquico interpreto todo lo que está en el medio o en el entorno, lo proceso, hago mis distinciones, ¿sí? Hago mi propia información, me preparo, reacciono y me adapto. ¿A qué? Al sistema social. ¿Y el sistema social de qué está hecho? De comunicaciones, es decir, de todas las relaciones establecidas entre los seres humanos, o mejor dicho, entre los sistemas psíquicos. Por lo tanto, la comunicación es una manera de acoplar sistemas psíquicos con sistemas sociales. Es lo que dice Luhmann, ¿no? La sociedad entonces está constituida exclusivamente por comunicación, ¿sí? No hay un fundamento, digamos, duro o macizo que pegue de otra forma más que pura comunicación, es decir, pura relación entre sujetos interdependientes, ¿no? Esta comunicación no puede ser de otra manera más que una autorreferencia. ¿Qué es una autorreferencia? Habíamos dicho, ¿no? El primer producto del sistema es el propio sistema. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el sistema? Checarse constantemente para saber que su propio sistema está funcionando. Entonces, lo que hace al sistema social, ¿sí?, lo que hace la comunicación es autorreferirse a sí mismo para irse checando y adaptarse y seguir adelante, ¿no? Entonces, dice, la sociología quiere describir a la sociedad como un sistema, pero un sistema que se describe a sí mismo. Un sistema que está viendo en sí mismo cómo las cosas, ¿sí?, empiezan a gestarse
y cómo se va adaptando los diferentes problemas que tiene. Acuérdense que es una perspectiva funcional estructural, ¿sí? Entonces, dice, la sociedad se incluye como observador, es decir, la sociedad, aunque es parte del sistema, se pone un poquito más afuera para ver qué es lo que está medio funcionando y qué no está funcionando para poder irse adaptando, ¿no? Y entonces, tratar de hacer perfectible de alguna manera los flujos de comunicación. Dice, la sociología por propia disposición, dice, está obligada a sacar consecuencias autológicas y aplicar a sí misma las consecuencias que ella saca sobre el objeto. Aquí Luhmann nos está diciendo que el investigador es como ese efecto que se decía que pasaba en la física cuántica, ¿no? Hay un efecto cuántico. Cuando yo empiezo a hacer observaciones sobre la sociedad, siendo parte de la sociedad, ¿sí? Yo altero el objeto de estudio. Y al alterar el objeto de estudio, me estoy alterando a mí y estoy alterando a la sociedad, ¿sí? En suma, podríamos decir, desde la perspectiva luhmanniana, la sociedad se comunica. ¿Qué quiere decir que se comunica? En el plano, dice aquí, exclusivamente operacional, el sistema de la sociedad, o si se quiere decir, el sistema de comunicaciones, ¿sí? Está obligado a observar sus propias comunicaciones. Es decir, cuando el sistema se comunica, también es para reflejarse a sí mismo y para saber qué está funcionando o qué no está funcionando. ¿Sí? De la observación que hace el sistema van saliendo una serie de distinciones que se convierten en información o en autodescripciones que tiene que procesar, que tiene que entender y a partir de entender tratar de modificar si busca su viabilidad o adaptabilidad en el tiempo. La sociedad, dice, es lo que ella es capaz de decirse que es. En otras palabras, ¿sí? La sociedad está hecha de dictados y de interdicciones. La sociedad está fincada en una comunicación que integra a todos los sistemas psíquicos y que ayuda al acoplamiento estructural a un nivel social. Y en este orden de ideas, Luhmann ve una posibilidad de integración afines en la sociedad que permita, de alguna manera, adaptarse a los distintos cambios y salir adelante. En esto, bueno, pues hay una diferencia enorme, ¿sí? Con el pensamiento tanto de Habermas como de la Escuela de Frankfurt, etcétera, en donde, pues, eso no se consideraba tanto, ¿no? Siempre nos hablaban de un futuro, pues, nada promisorio, ¿no? Nada promisorio. Luhmann le ve aquí una especie de salida. Se le ha criticado mucho que hace una sociología sin sujetos, sin seres humanos, ¿no? Exclusivamente a través de relaciones entre seres humanos, pero finalmente, bueno, pues él escoge otra manera de ver las cosas. De verdad es muy complejo hablar acerca de Luhmann. Yo les recomiendo que primero empiecen con libros que hagan referencia a Luhmann. Por ejemplo, el profesor Navarrete tiene algunos muy buenos allá en alguna universidad de España, que ahorita se me va en la Universidad de Navarra, perdón. Y después, pues tomen una obra de Luhmann. Luhmann escribió 70 libros en su vida. Entonces, imagínense nada más. Bueno, pues hasta acá vamos a dejarlo el día de hoy. Les agradezco su atención y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces.